Bien, estamos viendo columnas de hormigón armado. Hemos visto columnas con cálculo de columnas con carga centrada. Ahí quedamos. Bien, entonces, prosiguiendo, columnas cortas sometidas a cargas excéntricas rectas, con presión o flexión compuesta simple. Una columna corta, ya lo hemos indicado, son aquellas que por su robustez no están afectadas por el pandeo. De que cuando actúa una carga excéntrica recta, con presión compuesta simple o flexión compuesta simple también, se resuelve usando los ábacos de interacción, ya que por norma las armaduras de las columnas deberán ser siempre simétricas. Entonces, tenemos tres casos: carga centrada, ya lo hemos visto la fórmula, y también podemos entrar a los ábacos, cuidando de entrar en esta zona recta que habíamos dicho. Vamos a poner los ábacos. Calculamos una columna con carga centrada. Podemos entrar acá, en esta zona que va recta. A donde nos caiga, digamos, el valor, no va a ser el valor punteado que sigue la línea, que sigue la curva. Esta curva está interrumpida debido al 0,80 que pone por el tema de la excentricidad, que no es hay una incertidumbre en esa excentricidad, que no es cero. Entonces aquí, si ustedes se fijan, ¿se acuerdan? Este 0,80 es debido a eso. Y ese 0,80 es el que hace que en la tabla ábaco se perdió nada. En esta zona que es recta. Que si no fuera esa incertidumbre, la resistencia valdría siguiendo esta curva, mucho más. Pero aquí se disminuye el 80% cada caso. O sea que cuando tengo una columna con carga centrada, puedo aplicar esta fórmula para calcular sus armaduras, o puedo usar el ábaco también, considerando esa faja, esa curva en el extremo recto. Cuando tenemos cargas excéntricas rectas, cuando ya hay un momento flector pequeño y la carga es grande, siempre en las columnas el flector es pequeño, ahí uso el ábaco. El ábaco me sirve inclusive cuando el momento es grande. El ábaco me sirve para todo, ya hemos hablado de eso. Pero normalmente, cuando vamos a usar armaduras simétricas, cuando tenemos una columna. Entonces, si la columna tiene un momento muy grande, va a ganar el momento, va a haber una zona que va a estar traccionada. Cuando la columna, ¿qué es lo que pasa? Normalmente tiene una carga normal fuerte y el momento no es tan grande, toda la carga, toda el área de la columna va a estar comprimida, todas las armaduras igual. En ese caso usamos ábacos de interacción. Cuando tenemos que calcular con armadura simétrica cualquier elemento,
usamos ábacos de interacción. Peor si es columna. Tercero, carga excéntrica obliqua o biaxial. ¿Qué pasa cuando yo tengo una columna corta y está sometida a una carga normal, centrada, y dos momentos flectores en ambas direcciones principales? Tenemos la columna sometida a una carga excéntrica oblicua o carga biaxial, que le llama este método. Ya hemos visto cómo se resuelve. Esto hay que hacerlo manualmente, aplicando el método del contorno de la PCA. Y ya lo hemos visto ampliamente. Bien, continuando con el... Y lo que le decía es esta parte, cuando ya les expliqué, ¿no? Esta zona recta, que en toda esta zona la excentricidad es muy pequeña. Y eso hace que se considere esa incertidumbre aplicando un valor. En vez de considerar este valor normal, considerar mucho menos. Es decir, una carga mucho menos que la que teóricamente aguantaría si supiéramos que la excentricidad es cero. Pero como no sabemos, la carga que resiste es mucho menos. 20% menos. Así la considera el reglamento. Bien. Columnas cortas sometidas a cargas excéntricas biaxiales, con presión o flexión compuesta oblicua. Aquí ya vamos a ver de manera más precisa cada uno de los casos. Una columna corta está sometida a una carga excéntrica biaxial cuando la carga produce reacción simultánea respecto a ambos ejes principales. La solución para estos casos se resuelve aplicando el método del contorno de la carga de la PCA. Portland, concreto, cemento, ¿no? Portland, cemento, asociación. Ejemplo de columnas cortas. Columna corta a carga centrada. Ya sabemos que está la fórmula. También podíamos entrar al ábaco tomando esta zona recta. Estamos repitiendo dos veces la otra parte. Dos, columnas cortas con carga excéntrica recta. Uso de ábaco. Esta excentricidad puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser cualquier valor. Hay armadura simétrica. Uso de ábaco. Columnas cortas con carga excéntrica biaxial. Ya no hay ábaco. Aquí para entrar. En el anterior código había ábaco con carga excéntrica. Pero en este ábaco, en este código de ACI, no hay ábaco. Pero a partir de esos ábacos, aplicando este método, se puede obtener la armadura para una columna corta con carga biaxial. Bien, hasta ahorita hemos hablado de columna corta y no sabemos cuándo una columna puede llamarse corta. Ahora recién vamos a saberlo. Columnas esbeltas. Una columna es esbelta. Cuando una columna es esbelta, ya hemos hablado algo, pero vamos acá. Una columna corta. Considerando una misma sección. Bien, esta columna es una columna. En la misma sección de esta. Pero esta columna, espera un poquito más. Ya. Ambas tienen la misma sección. Puede ser rectangular, puede ser circular. Dependiendo de las condiciones de vínculo en los extremos, si yo tengo el mismo vínculo en los extremos, puede ser
apoyo simple, empotrado. Vamos a suponer que tenemos el mismo vínculo de estas dos columnas. Esta columna es mucho más esbelta que esta. Y la forma de medir esa esbeltez es de la siguiente manera. Cuando una columna se flexiona y se deforma lateralmente, una cantidad delta, su carga axial genera un momento adicional a la columna igual P delta, igual a P delta. Yo tengo aquí la carga, columna, carga. De cualquier manera, se ha producido una excentricidad. Puede ser porque aquí esta excentricidad nunca era cero, nunca era perfecta, porque había una cierta fuerza lateral aquí. El hecho que aquí ha generado delta. Aquí tenemos la carga P. Entonces, debido a esta deformación lateral, aparece un nuevo momento adicional que le hace solicitar a esta columna un momento P delta. P delta. ¿Ya? Este momento se supone que a cualquier momento que exista, ya en la columna, si este momento P delta es de tal magnitud, cuando una columna se flexiona y se deforma lateralmente una cantidad de delta, su carga axial genera un momento adicional a la columna igual a P delta. Este momento se supone a cualquier momento que exista, ya que en la columna este momento P delta es de tal magnitud que reduce la capacidad de carga por columna. Esta se denomina columna esbelta. Está muy mal redactado, no sé por qué lo está mal, pero ¿qué significa eso? Significa que si esa deformación la desestabiliza la columna, porque su momento adicional es muy fuerte, y ya no logra resistir, la columna se llama esbelta. ¿Ya? En la práctica, la mayor parte de las columnas son cortas. Sin embargo, modernamente, al usar altas resistencias de armaduras, es posible diseñar secciones transversales más pequeñas. Si las dimensiones de las secciones son pequeñas y la longitud de la columna es considerable, la columna pasa a ser una columna esbelta. Para poder determinar la esbeltez de una columna, se considera la siguiente relación: L sub 0 dividido entre R, donde R es el radio de giro de la sección transversal, que es igual a radio de giro R, es igual a raíz cuadrada del momento de inercia de la sección donde estamos considerando el pandeo, dividido entre el área, sacándole su raíz cuadrada. Ese es el radio de giro. Mientras menos sea el radio de giro, más grande va a ser la esbeltez. Mientras más chico sea el radio de giro, como denominador acá, más grande va a ser la esbeltez por una misma longitud. Factores de longitud efectiva con longitud de pandeo.
factores de longitud efectiva, que también se le llama longitud de pandeo. Para el cálculo de la esbeltez, es necesario conocer su longitud efectiva, que es la distancia de los puntos de inflexión o momentos nulos de la columna. Para ello podemos distinguir dos grupos que son columnas aisladas, por un lado, con o sin desplazamiento lateral, y por otro lado, columnas de pórticos arriostrados y no arriostrados frente al desplazamiento lateral. Veamos entonces primero columnas aisladas. ¿Cómo se determina la longitud de pandeo en columnas aisladas? Esta fue la columna que sirvió de análisis a Euler. Euler fue uno de los primeros que investigó el tema del pandeo. Entonces él analizó como columna tipo la columna articulada en sus extremos, de tal manera que si es articulada en sus extremos, los puntos de inflexión vienen a ser toda la longitud L. Si yo tengo acá una columna empotrada en sus extremos, la longitud de pandeo es mucho menor, es solo la mitad que esta. Es decir, que esta condición de apoyo está haciendo de que influya en la longitud de pandeo. No solo la luz neta, sino la luz de pandeo depende de las condiciones de apoyo. Si tengo una columna empotrada sin apoyo simple en el otro extremo, la longitud de pandeo es 0,7. Si yo tengo una longitud, una columna con una cierta grado de rigidez, de rotación en los extremos, que no son iguales, que digamos no son ni cero ni empotrado, ni un apoyo simple ni un apoyo empotrado, está en intermedio, dependiendo de la rigidez de este elemento. Entonces ese valor K es variable, puede variar entre 1 y 0,5. Si este fuera un elemento muy rígido, sería 0,5. Si este elemento fuera un elemento muy flexible, sería 1. Y si es un valor intermedio, estará en valor entre ambos lados, de ambos valores, entre 1 y 0,5. Entonces aquí estamos asumiendo que la columna es aislada, que no está conectada a otros elementos, cosa que esto no ocurre normalmente en la práctica. Las columnas normales están vinculadas entre ellas por columnas, por vigas, por otra columna que viene arriba, o por una fundación. En este caso sí, seguimos hablando de columnas aisladas, pero ya con desplazamiento lateral, es decir, uno de los apoyos permite un desplazamiento lateral. Ese es el caso de una columna empotrada en su extremo y libre en el otro extremo. Esta columna es muy susceptible al pandeo, mucho más que esta, porque hay un desplazamiento lateral, permite un desplazamiento lateral. Entonces en ese caso asumimos que el punto de inflexión imaginariamente está en el doble, hace que se produzca el doble de la longitud. Es decir, que el valor de la longitud de pandeo en este caso, 2 veces la longitud real. Cosa que aquí era una sola vez. Tengo apoyo simple que no deja desplazarse. ¿Sí? Aquí hay otra situación donde uno de los apoyos guiados y el otro empotrado. Este apoyo es un apoyo simple que permite desplazamiento lateral.
En este caso, se asume que la longitud de pandeo es igual a 1. El valor de K es 1. L sub 0 es igual al valor de la longitud real. Y en este caso, tenemos la situación intermedia, ¿no? Entre esta y un valor infinito, dependiendo de la rigidez de estos valores, de estas vigas, que sirven de apoyo flexible. Este tipo de variable entre 1 y infinito. Dice que el valor mínimo es 1. Una columna desplazable. El valor de K mínimo es 1. Y el valor de K, en este caso, cuando la columna es sin desplazamiento lateral, su valor mínimo es 0,5. Y el valor máximo es 1. 0,5 al mínimo y el valor máximo 1. Cuando la columna tiene desplazamiento lateral, su valor mínimo es 1. Su valor máximo es grande, muy grande, infinito. Puede variar a partir de 1, 1, 5, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Es un valor muy grande. Columnas de pórtico, longitud efectiva o de pandeo. Ahora, ya cuando las columnas están conectadas a vigas, ya no son columnas aisladas, que es lo que ocurre prácticamente en la práctica, son columnas de pórtico las que nosotros analizamos. ¿Cómo se determina el valor de K? Te la pregunto. La determinación de los factores K, cuando tenemos columnas de pórticos, se determina con monogramas o ábacos. Existen dos tipos de monogramas para la determinación de la longitud efectiva. Uno es aplicable a pórticos arriostrados y otro es aplicable a pórticos no arriostrados. Para usar los monogramas para una columna en particular, se deberá calcular los factores phi en cada lado, en cada extremo de la columna. El factor phi en el extremo de una columna viene a ser igual a, el factor phi es la sumatoria de la rigidez flexional dividido entre L de las columnas que llegan a ese nudo y dividido entre la sumatoria de la rigidez flexional dividido entre L de las vigas que se generan en ese plano de pandeo, que se ponen al giro en ese plano de pandeo. ¿No? Entonces yo voy a poder usar los monogramas dependiendo de este valor de phi. Si yo conozco el phi en un extremo y el phi en el otro extremo, puedo calcular cuánto vale el valor de K. Fíjense ustedes, inciso A, monogramas para determinar la longitud de pandeo en pórticos arriostrados intranslacionales. Es decir, pórticos que están arriostrados a desplazamiento lateral. Encuentro el phi sub A, que se aplica aplicando esta formulita, y encuentro el phi sub B en el otro extremo. Me va a dar un número, aquí me va a dar un número, trazo una línea recta y el ábaco me va a dar el valor de K correspondiente. Si el pórtico es intranslacional, la columna va a tener valores de K entre 1 y 0,5 y se va a comportar como esta. Si el pórtico es intranslacional.
Es decir, no tiene desplazamiento lateral. Dependiendo de las situaciones en los extremos de la columna, yo puedo determinar el valor de K, que va a estar entre 1 y 0,5. ¿Cuándo va a ser 0,5? Cuando estas deformaciones sean 0. Estos valores de phi sean 0. Te das una recta y el valor va a ser 0,5. Cuando aquí yo tenga una articulación, va a ser cuando este valor sea grande. Este valor sea grande. Voy a asumir que tiene un K igual 1. Cuando yo tengo un empotramiento, ¿cuándo va a ser cuando tenga un empotramiento? Cuando este phi sub A sea 0 y este phi sub B sea 0. Cuando el phi sub A va a ser 0. Cuando esta rigidez de estas vigas sea muy grande, este número va a tender a 0. ¿Y cuándo va a ser infinito? Cuando los valores de las vigas, sean pequeños. Ser pequeños estos valores, me va a dar más grande este factor de la columna. O cualquier número que me dé, yo puedo determinar aplicando el valor de phi sub A y de phi sub B y tirando una recta encuentro el valor de K. Cuando un pórtico es indesplazable, cuando se aplica esta forma, este ábaco, cuando asumimos que el pórtico es indesplazable. Cuando un pórtico va a ser indesplazable, cuando tiene elementos muy rígidos, como ser estos núcleos de ascensor, muros, es decir, columnas muy rectangulares, muy alargadas. De tal manera que estas columnas, cuando yo las analice, voy a poder asumir que son columnas que pertenecen a un pórtico indesplazable. ¿Por qué? Porque ellas no van a tomar carga lateral, solamente van a tomar cargas gravitacionales. Las cargas laterales las están tomando estos elementos rígidos. Al viento, digamos, o cualquier carga lateral que puede ser sismo. Si hay estos elementos rígidos, yo puedo decir que estas columnas las puedo calcular como pertenecientes a un pórtico intranslacional. Bien. B. Pórticos no ariostrados translacionales. Un ratito, espérame, que los pórticos se lo asume que están ariostrados cuando tienen elementos rígidos que toman las cargas laterales. Y esta columnita se asume que no están tomando ninguna carga debido a cargas laterales. En ese caso se puede considerar este pórtico como ariostrado, esquemáticamente representado de esta manera. Pórticos no ariostrados o translacionales. Quiere decir, cuando yo tengo un pórtico que no tiene esos elementos de ariostro, todas las columnitas se van a trabajar para resistir parte de esa carga lateral, formándose. Entonces, en este caso se llaman pórticos no ariostrados o translacionales. Fíjense que los valores de K aquí, el mínimo es 1 y el máximo es infinito. Tendría alguna correspondencia con esto. El mínimo es 1, el máximo es infinito. Tiene desplazamiento lateral. Una columna ya tiene un desplazamiento lateral.
se asume que va a ayudar a tomar esa carga lateral. Ya, aquí se asume que no va a ayudar porque hay otros elementos que se van a tomar en cuenta esas circunstancias. Entonces, estas ábacos, las racionales, varían entre 0 e infinito y entre 0 e infinito. Ya sabemos que para cada caso el valor de phi está en condición. Viene a ser esta la situación para determinar los valores de phi. Entonces el test es la relación entre la longitud de pandeo y el radio de giro. Es una columna, un pórtico, está solo con columnas y no tiene elementos rígidos que tomen carga lateral. En pórticos los pórticos que pertenecen a esta edificación son pórticos desplazables. Por tanto, sus columnas van a estar más sometidas que los pórticos que están de esta planta, que tienen elementos rígidos que toman la carga lateral, y las columnas se las pueden asumir como si estuvieran arriestradas, sin desplazamiento lateral. Bien, el pandeo, la consideración del pandeo toma en cuenta las deformaciones de segundo orden. Hemos dicho nosotros que un elemento, un pórtico, cuando yo calculo un pórtico, por primera vez, ese pórtico va a generar deformaciones. Y ese es el pórtico de primer orden. Esos esfuerzos que me dan, que yo asumo que esas deformaciones no están alteradas por una supuesta deformación del pórtico, se llaman de primer orden. Pero si yo aplico la carga al pórtico y este pórtico se deforma, y este pórtico con esa misma carga va a hacer que se siga deformando más, ya ese ya es un efecto de segundo orden. Cuando yo lo analizo al pórtico ya deformado, viene a ser un análisis de segundo orden. Y en ese caso es lo que entra al pandeo, un efecto de segundo orden en el pandeo. Una deformación que se genera luego de considerar los esfuerzos de primer orden. Una columna puede estar estable, puede reaccionar de manera estable. ¿Cuándo va a hacer esto? Cuando la carga sea menor que la carga crítica, o de la carga crítica de Euler. Cuando la carga sea igual a la carga de Euler, carga crítica de Euler, está en un estado indiferente. Está casi digamos. Está en el límite de la falla, digamos, ¿no? Aquí, fíjense, siempre vuelve a estabilizarse. Siempre vuelve a estabilizarse. Un pequeño empujecito puede lograrse el desequilibrio. Y ya cuando la carga P es mucho mayor, o es mayor directamente, la carga crítica, ya hay una inestabilidad evidente, ¿no? Pandeo. Ese es el pandeo. Entonces el pandeo, ¿cuándo ocurre el pandeo? Ya ustedes han visto en la existencia. Cuando yo tengo un elemento cargado, básicamente, una carga normal de compresión.
Se aplica una carga normal de compresión a un elemento. Este elemento o la resiste la carga según tenga las secciones y las longitudes de pandeo que tenga. Si la resista sin originar pandeo, es una columna corta. Pero si esta columna tiene una sección pequeña o condiciones de vínculo que generan deformaciones laterales importantes, van a generar pandeo. En ese caso vamos a considerar una columna esbelta. Esbelta va a ser cuando haya pandeo y una columna corta cuando no hay pandeo. De lo anterior podemos resumir lo siguiente. La capacidad de carga de las columnas cargadas concéntricamente disminuye al aumentar la relación de esbeltez. Si mientras más esbelta sea una columna, su capacidad de carga va a disminuir. Va a resistir menos porque hay ese efecto de pandeo. Mientras más grande es esta relación, la columna tiene menor capacidad portante. ¿Cuál es la relación? La longitud de pandeo dividida entre radio de giro. Esa es la esbeltez. ¿Qué es el radio de giro y qué es la longitud de pandeo? Son los valores K que hemos encontrado, dependiendo de qué tipo de columna estamos viendo. Una columna aislada, que puede ser con o sin desplazamiento lateral. O una columna de pórtico, puede ser con o sin desplazamiento lateral. Arriostrado o no arriostrado los pórticos. ¿Y qué es R? R es el radio de giro. ¿Qué es radio de giro? Es la raíz cuadrada del momento de inercia de la sección dividida entre A. Antes de seguir, para que quede claro, vamos a hacer un pequeño ejemplito, digamos, de cómo es que se determina este valor de phi. Vamos a suponer aquí una columna. Una columna. Ya. Pertenece a pórtico. Tiene una columna que viene arriba. Aquí viene una viga. Tiene una. Y vamos a asumir que aquí tiene una fundación rígida, digamos. Un elemento muy rígido. ¿Ya? Quiere decir que es un elemento, si yo considero muy rígido esto, yo puedo considerar que este es un empotramiento. O sea, a este punto le voy a llamar punto B. Y a este punto le voy a llamar punto A. De aquí para acá, vamos a asumir que hay una altura H1. Y de aquí para allá, hasta la otra viga, vamos a asumir que hay un H2. ¿Ya? Vamos a suponer que esta viga tiene un H1 y que esta viga, vamos a hacer diferente,
Esta viga de la misma altura H1. Esta tiene una dimensión, por decirle a ustedes, A sub 0, 1. Esta tiene una dimensión A sub 0, 2. Puede tener esta viga, inclusive unas vigas que estén transversalmente dispuestas. Puede ser que aquí hay una viga. Esta viga, esta perpendicular, no se opone, no le ayuda en nada a este pandeo. No interviene en esta dirección, en este plano que estamos analizando, el pandeo. Entonces aquí no se considera esta columna. Pero cuando yo mire este lado de la columna, quiere verificar el pandeo del otro lado, ahí sí las vigas de este lado van a funcionar. Van a evitar el pandeo de la columna. Pero si yo la miro de frente, estas vigas no me interesan. O sea que resumiendo en planta, yo tengo una columna acá, tengo unas vigas que vienen aquí desde este lado, y tenemos otras vigas que vienen de este lado. Cuando yo analice este plano, que lo estoy analizando ahorita, estas vigas de verde no entran. Voy a hacer esto. Y cuando yo analice el otro plano, esta viga ya no entra, porque no están afectando, no se están afectando a la condición de vinculación de esta columna en su extremo. ¿Qué me dicen? Phi, ¿qué me dice? Phi sub B. Phi sub B me dice que es la sumatoria de E y L de las columnas. Sumatoria E y sobre L, las columnas, y esta es de las vigas. Estas son columnas. Estas son vigas. ¿Ya? Entonces esto es igual. Como esta columna tiene, las columnas y las vigas tienen el mismo material, se pueden ir bien. Es hormigón armado, es hormigón armado. Se van a ir. Lo podemos sacar como una constante en la sumatoria y se van. Es el mismo número, es el mismo material. Se me queda de la columna, de esta columna, a este punto que está llegando a esta columna, Vamos a suponer que esta columna tiene un ancho por B sub 0. Vamos a suponer que esta columna tiene el mismo ancho, B sub 0. Y vamos a suponer que esta viga tiene un ancho B, el mismo que por B. Por B1. Pero que este valor es H. Este valor es H1. ¿Ya? Entonces,
sumatoria de los momentos, de todas las columnas que llegan a este punto. El momento de inercia de esta viga, de esta columna sería, como este es el valor que está pandeando, que viene a ser el que está flexionando. Si este es el A sub 0, sería A sub 0, 1, al cubo por la base, que es B sub 0, dividido entre 12. Eso es de una columna, de esta columna. Dividido entre 12, todo esto dividido entre longitud H1. Más, porque es sumatoria, más el de esta columna. Esta columna tiene el A sub 0 que está flexionando, que está poniendo, que está manejando la flexión en este plano, el A sub 0. A sub 0, 2, al cubo, porque es el que está ofreciendo rigidez, por la base, por B sub 0, por B sub 0, estamos suponiendo que esta es la base, B sub 0. Dividido entre 2. Y todo esto, me dice la formulita, me dice que todo esto dividido entre L. Todo esto dividido entre L. ¿Y cuánto es el L de esta columna? Estamos asumiendo que es H2. ¡Sí! Un ratito, ¿ya? Tengo que hacer lo mismo con las vigas. Esta viga, vamos a suponer que tiene una longitud 1 y esta tiene una longitud 2. ¿Ya? Entonces, más H1 al cuadrado, H1 al cubo, por decir, está flexionando, por su base, que es B1, dividido entre 12. Todo eso tiene que estar dividido entre L. ¿Cuánto es la longitud de esta viga? Estamos asumiendo que de esta viga al otro nudo es L1. Dividido entre L1. Más, porque es sumatoria. De esta viga. Tienen la misma altura. Viene a ser H1. Cubo. Tiene la misma base por la base 1. Dividido entre 2. Y todo esto dividido entre la longitud de esta viga. Vamos a entender que es L2. Ese viene a ser cómo se calcula el phi. Y sub B. Para este punto. El phi sub A, hemos supuesto que es una fundación, digamos, un cabezal aquí puede ser. Rígida, muy rígida. Asumimos entonces que hay empotramiento acá. ¿Cuánto se toma cuando hay empotramiento? ¿0 o 1? Nos fijamos acá. En el caso de pórticos, ya sea pórtico traslacional, o sea pórtico intraslacional, si yo tengo empotramiento vale 0. El phi. Lo
mismo acá, vale phi también. El phi vale 0, ya sea pórtico traslacional o intraslacional. Entonces aquí vale 0. Aquí me da un número y aquí tengo 0. Yo voy a ir al ábaco. Tengo que definir primero si este se refiere, si este ábaco es un ábaco. Si este es un pórtico traslacional o intraslacional. O está riostrado o no está riostrado, da lo mismo. O tiene desplazamiento lateral o no tiene desplazamiento lateral. Es lo mismo. Supongamos que sea un pórtico, un edificio chiquito de 4 pisos, no tiene desplazamiento lateral, salvo que sea muy flaquito. Que sea un edificio más o menos robusto de 4 pisos. El problema es, vamos a suponer lo que es intraslacional. Entonces, este valor de phi sub A vale 0. Y el valor de phi sub B tiene un valor, un número, no sé cuál. Vamos que sea 0,47. Le voy, tiro la línea. Y voy a obtener un valor acá. Valor 0,5, 0,5 es el más chico, 1 es el más grande, digamos que sea 0,65. ¿Cuánto es la longitud de pandeo? La longitud de pandeo es la longitud real. L sub 0 debe ser igual a la longitud real por veces K. K por la longitud real. En este caso la longitud real es K es 0,65 y la longitud real de esta columna es H1. Ese sería el S 0. ¿Ya? ¿Cuánto valdrá el I? El radio de giro de esta sección. El radio de giro de sección es la raíz cuadrada del momento de inercia respecto al plano de pandeo dividido entre el área de la sección. Entonces este I en este caso sería momento de inercia. Estamos usando este plano, estamos viendo este plano de pandeo. Estamos analizando que este plano es el que estamos haciendo de pandeo. Cuando yo calcule el otro lado mirando del lado lateral, el pandeo va a ser en este sentido, en el sentido saliéndose de este plano. Por tanto, en ese caso, el que va a estar al cubo es el B sub 0. Pero en este caso que estamos analizando, el que va a estar al cubo es el A sub 0. Entonces, el momento de inercia viene a ser este mismo. Este mismo. A sub 0. Tendría que ser A sub 0,1. A sub 0,1. Cubo. Por B sub 0. Dividido entre 12. ¿No? Ah. ¿Ya? Y todo eso, todo esto, dividido. Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Y todo esto dividido. Vamos a prolongar esto ahí. Entre el área. ¿Cuál es su área? Es el A sub 0,1.
de sub-0. Ese es el radio de giro. Y la rigidez, la esbeltez, que se le vamos a llamar, eso no, esbeltez. Vamos a llamarlo una letra. Entonces la esbeltez de esta columna va a ser igual a la longitud de pandeo dividido entre el radio de giro. I o R, se llama I o R, creo que le llamamos R, vamos a cambiarlo porque le llamamos R. Para ser coherente, mantener una sola nomenclatura. Pueden llamarlo lo que sea, ¿no? Si nosotros sabemos el concepto, pero aquí le llamamos R para mantener. Fíjense, de esta manera yo recién puedo saber cuánto es la esbeltez de este pórtico, que sé que es una columna intraslacional. Esta es una columna intraslacional que tiene una esbeltez que me va a dar un número al dividir esto. Esa sería la forma de encontrar la esbeltez usando esos ábacos. Bien, vamos a ver un ratito. Vamos a explicar esta partecita más. Aquí sabemos que una columna puede ser estable, quiere decir que aguanta en el primer cálculo, puede ser una estabilidad aparente o puede ser una inestabilidad ya evidente, ¿no? De lo anterior podemos resumir lo siguiente. 1. La capacidad de carga de las columnas cargadas concéntricamente disminuye al aumentar la relación de la esbeltez. O sea, mientras más grande sea este número, la columna va a resistir menos carga por ese efecto pandeo. Mientras más grande es la relación de esbeltez, la columna tiene menor capacidad portante. 2. En las columnas que están arriostradas contra el desplazamiento lateral, la longitud efectiva L sub 0K por L varía entre 0,5 y 1, según el grado de restricción en los extremos. O sea, si nosotros tenemos una columna sin desplazamiento lateral, el mínimo valor de K es 0,5 y el máximo es 1. 3. La longitud efectiva de las columnas que no están arriostradas contra el desplazamiento lateral siempre son mayores que 1. Es decir, el valor mínimo es 1. Y a partir de ahí pueden ser cualquier número hasta infinito. Tanto más cuanto menor sea la restricción del apoyo. En el caso de los pórticos, en el caso de los pórticos, sean estos arriostrados o no, se deberán calcular los esfuerzos de la estructura realizando un análisis de primer orden, considerando la influencia de las cargas axiales, la influencia de las secciones fisuradas en los elementos a efectos de la duración de las cargas. El código ACI permite usar las siguientes propiedades para elementos de la estructura de hormigón armado a considerar: módulo de elasticidad,
este valor. Fíjense, cuando nosotros calculamos ya pórticos de hormigón armado, va a tener mucha más deformación que un pórtico que no fuera de hormigón armado, que fuera, por ejemplo, de metálico. Para considerar en cuenta la fisuración de los elementos del hormigón armado, los momentos de inercia son afectados por unos factores menores que 1. Es decir, la rigidez, el momento de inercia de una viga, se la considera 35% de su valor. Digamos, si yo tengo una viga 50 por 20, ¿cuánto es su momento de inercia geométrica? Es 50 al cubo por 20 dividido entre 12. Tengo que aplicarle el 0, multiplicar por 0,35 por efecto de la fisuración. En las columnas antes era 0,90, están achicando más cada 0,70. Están más comprimidas que fraccionadas. Se supone por eso que era 0,90. Pero ahora ya están haciendo más flexibles. Estuvieran más sometidas a flexión. No. Lo mismo con los muros, lo mismo con los muros no fisurados, con los muros fisurados con 35, cuando era una viga, y en las losas con 0,75. Con estos coeficientes, con estos valores de rigideces es que se calculan los pórticos. El área considerada en el área de la sección es la sección real. La sección no se disminuye, es la real. Resumiendo entonces, si yo tengo un pórtico de hormigón, ¿cómo voy a calcular los esfuerzos de primer orden? Disminuyendo las rigideces por la fisuración que ocurre. ¿Ya? El pórtico sin arqueamiento lateral lo considero así, tal cual. Si el pórtico tiene arqueamiento lateral, es decir, son otros los elementos los que están tomando en cuenta las cargas laterales de viento o de sismo. Las columnas se consideran como si solo tuvieran cargas gravitatorias, asumieran también flexión, pero no un desplazamiento lateral. Entonces aquí estas están entre 0,5 y 1, y estas están entre 1 y infinito. Fíjense que cómo cambia los coeficientes de la longitud de pandeo. Es mucha la diferencia. Y columnas esbeltas en pórticos con o sin desplazamiento lateral. Ahí vamos a quedar ahora. Columnas esbeltas en pórticos con o sin desplazamiento lateral. Hasta ahorita no sabemos cuándo una columna es corta. La próxima clase vamos a saber cuándo es corta y cuándo es esbelta. Vamos a estar aquí entonces por ahora con la lista.